Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a donde quieran que ustedes nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar nuevamente en mi espacio y con la alegría de nuevamente de conversar con mi amigo Guillermo Galindo desde Alemania. En esta ocasión vamos a conversar, vamos a conversar porque yo también voy a exponer por ahí unas cuantas ilustraciones, pero nuestro tema principal o nuestra temática de este día es tecnologías de nuestros ancestros. Guillermo, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Para mí es un privilegio y un gusto de poder conversar contigo y sobre todo, pues, aprender de ti con esos conocimientos que tienes. Es mutuo, Carlos, muchas gracias. Un honor como siempre estar otra vez aquí con tus cibernautas. Esperemos pues que poco a poco vayan compartiendo y te pues den ese querido like para que el algoritmo nos ayude a compartir cada vez más este conocimiento, esta experiencia y que pueda abrir todos esos nichos en la conciencia, que podamos darnos cuenta que somos herederos de un conocimiento único, un conocimiento y una línea del espacio-tiempo que estaba destinado a hacernos grandes, Carlos. Pues aquí estamos en esta aventura de retroceder un poquito en el tiempo y retomar la historia verdadera en torno a la historia que nos vendieron para dominar nuestra conciencia y dominar nuestra voluntad y de esta manera recordando realmente a nuestros ancestros, pues nos haremos libres para que podamos realmente reconocer la grandeza milenaria que tenemos en nuestra sangre, Carlos. Aquí estamos. Sobre todo con una palabra que has mencionado, que es la conciencia, porque precisamente, bueno, cualquiera que se introduzca en la red en estos momentos, la conciencia es el factor principal desde cualquier punto de vista que lo veas, inclusive desde el punto de vista de los ovnis, porque por ahí hay un maestro que ya está retirado y que es Ray Hernández. El día de ayer estuve platicando con él y bueno, la conclusión de él es que para entender la temática de los ovnis tenemos que cambiar de conciencia. Bueno, Guillermo, pues iniciamos con algunas ilustraciones que tú me has hecho favor de colocar, así es que adelante, yo te voy a interrumpir, si me permites, cada vez que surja alguna duda. Claro, te agradezco mucho, Carlos. Mira, he querido hacer esta analogía y comenzar con esta lámina porque es importante que ver que muchas de las formas pensamiento se dieron en todo el planeta. ¿Sí? Esta idea de Hércules levantando el planeta, ¿sí? Que viene de Grecia, hasta donde sé, y que también lo adaptaron los romanos, eh, también lo tenían los mayas. Y vemos aquí una estela maya donde pues es parte del Solquín, indicando lo que son los 20 glifos que son los guardianes del tiempo. ¿Sí? Y vemos aquí cómo está también cargando encima de su espalda un glifo que representa precisamente el tiempo, ¿sí? O, en su caso, la realidad, ¿sí? Que finalmente podríamos concluir que es el planeta. Entonces vemos aquí dos culturas diferentes, dos visiones diferentes desde Grecia hasta los mayas, de los mayas hasta Grecia, cómo este conocimiento de alguna forma entró en resonancia y se dio paralelamente en dos culturas que estaban separados pues de un extremo a otro del planeta, ¿no? Entonces aquí es donde queremos empezar. Un punto muy importante que mencionas aquí con respecto al tiempo, porque Ana Paulina, esta persona que está en la Cámara de Representantes allá en los Estados Unidos, ha hablado sobre la cuestión de que los UPS manejan el
espacio y el tiempo. Aquí nos estás introduciendo tú con un concepto que es de actualidad, pero que se maneja desde el pasado. Así es que... Sí, quiero corregir que es el Atlas, perdón. Sí, El muy Atlas. bien. Sí, porque dije por ahí Hércules, no, es el Atlas el que carga el planeta. Muy bien. Mira, quiero hablar un poquito acerca de la relación de los mayas con respecto a la aplicación de la tecnología de estas culturas milenarias y recordar que los mayas era solamente una corriente y una tendencia de una civilización que existía desde Canadá hasta la Patagonia, que nosotros le decíamos la antigua náhuatl, pero que tiene su nombre conforme a las culturas, conforme a los incas, como los indios hopis o los nativos norteamericanos, le dan otros nombres, ¿no? En su propio idiosincrasia, pero que sí existía esta comunicación directa entre cada una de las culturas, un intercambio de conocimiento, de ciencia y tecnología, y que por eso no se desarrollaron las armas, no se desarrolló el aspecto bélico dentro de nuestras culturas prehispánicas, sino lo que se desarrolló fue el aspecto de conocimiento, el aspecto de aplicación, del intercambio intercultural entre todas las corrientes de forma de pensamiento que se extendían desde Canadá hasta la Patagonia. Los mayas exclusivamente se concentraban en desarrollar su tecnología, que sabemos que es el conocimiento acumulado, aplicado a fabricar un bien o un servicio, es decir, el obtener un beneficio de ese conocimiento. Esa es la tecnología. Y los mayas se basaban básicamente en los 4 reinos, que en realidad son 5, ¿sí? Voy a explicar cuáles son: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino de luz, lo que llamamos el mundo espiritual o el mundo astral, pero también el reino de la conciencia, que es ese intercambio intercultural que se daba entre nuestros ancestros. Ese es el 5.º reino, el de la conciencia en el corazón. Eso es importante decirlo. Mente, corazón, corazón, mente. Mente, corazón, corazón, mente. Jugaban mucho con ese intercambio energético y se podían conectar con todos sus estados de conciencia, que eran los 7 chakras, ¿sí? 7 estados de conciencia, 7 cerebros. Entonces, pues continuamos. Nos haces ver la importancia que los mayas tenían desde el punto de vista de intercambios culturales. Y está muy claro, porque los mayas llegaron hasta Teotihuacán y ahí hay que recordar que han encontrado esqueletos que los arqueólogos y antropólogos han situado que ese es un esqueleto perteneciente a un maya. ¿Por qué? Por la forma artificial con que fue modificado el cráneo. ¿Por qué? Porque encontraron en la dentadura incrustaciones que solamente la gente de la élite se podía hacer. Pero la pregunta es, muy bien, los mayas hacían intercambios culturales, pero por otra parte, los libros de texto nos dicen que los mayas eran ciertos pueblos, tal cual como en la Edad Media, y cada quien tenía su reino y estaban en lucha entre esos reinos. ¿Cómo explicas eso, Guillermo? Mira, primero acuérdate que los Hopis, que están mucho más al norte, al sur de los Estados Unidos, ellos declaran abiertamente que sus leyendas cuentan que son descendientes de los mayas. Entonces, esa situación territorial de definir un reino es europeizado, es una idea venida de Europa. Entonces, no puedes tú viajar a otro planeta y tratar de imponer tu cosmovisión en torno a la realidad a gente de otro planeta cuando esa gente se desarrolló con otra cultura, con otra mentalidad, con otras matemáticas, con otra física, con otro punto de vista. Es exactamente lo mismo intercontinental. No podemos ir como europeos a tratar de imponer nuestra cosmovisión a los mayas y decir, ¿sabes qué? Es que tú nada más llegabas hasta Puebla o tú nada más llegabas hasta Guatemala. Eso es un punto de vista medieval.
Es un punto de vista muy europeo de decir, los reinos, pues está mal, así no se movía, era otra cosmovisión. Dentro de los mayas no existía el término de rey, el término de conde o el término de caballero, eso no existía, eso es una me explico, es una mentalidad europeizada. Entonces, para nosotros realmente entender a los mayas, primero tenemos que deseuropeizarnos. Bien, seguimos con tu siguiente ilustración, Guillermo. Bien, mira, aquí es importante señalar acerca de la tecnología en el mundo mineral, por ejemplo, que los mayas primero empleaban tecnología física en el cuerpo. El hecho de que emplearan, por ejemplo, plumas, un plumado o un tocado encima de la cabeza, no era para decir, yo soy el rey. Ese es un punto de vista europeizado. Nada que ver. Los mayas eran muy prácticos. No daban paso sin guarachazo. Todo tenía una razón de ser. ¿Por qué? Porque su estado mental era mucho más elevado. Entonces, ellos sabían que el tener un plumado, un tocado, podía expandir su capacidad de visión o perceptiva. Y eso apenas hasta hoy lo están comprendiendo, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Se llevaron la sorpresa en la Segunda Guerra Mundial que los nativos que reclutaban ellos para poder rastrear al enemigo, ¿sí?, de los nativos norteamericanos, no recuerdo si eran Sioux o de alguna de las tribus que eran rastreadores, si les cortaban el cabello, así como lo tengo ahora de tipo militar, perdían percepción y se perdían, no daban con su objetivo, bajaban de rendimiento hasta el 80-90%. Entonces empezaron a hacer un estudio, ¿por qué los que tienen el cabello largo sí logran rastrear sin ningún problema al enemigo y los que tienen el cabello corto se pierden? Y entonces encontraron que la electricidad electrostática, ¿sí?, que se junta en el cabello, tiene cierta función. Eso los mayas ya lo sabían y por eso se ponían los tocados para incrementar, ¿sí?, a través de la electricidad electrostática del sol, de los factores ambientales, incrementar el campo biomagnético del cuerpo, lo que ellos llamaban el huevo luminoso, ¿sí?, y poder captar toda esa energía en nuestro receptor corona, que hoy decimos chakra corona, ¿sí?, y poder incrementar nuestros estados de conciencia o estados de percepción en la conciencia. Sí. Entonces, por acá, este tocado que también está en el tercer ojo y cómo se desplaza hacia la nariz. Los mayas decían que el sentido más desarrollado del cuerpo, de los 5 sentidos, no era la visión, no era el oído, no era ni siquiera el paladar o el palpar. El sentido más desarrollado de los 5 sentidos era el olfato. Entonces ellos se guiaban mucho por el olfato, de cómo olían las cosas. De hecho, recuerdo que uno de mis maestros me decía, ¿sabes qué? El mango no tiene sabor. El mango sabe así porque nuestro sentido del olfato lo huele y lo hace ver como mango. Entonces, eso a mí me causa un shock mental, pero pues hay que estudiarlo si realmente el olfato determina el paladar. Obviamente tiene una conexión. Nosotros olemos la comida antes de masticarla o antes de probarla. Pues vemos aquí el tocado, pues tiene una piedra de jade, que sabemos que para los mayas era mucho más valiosa que el oro, porque el jade tiene cierta resonancia que permite mandar ondas geomagnéticas o electromagnéticas a la región en la que está influenciando. Entonces vemos aquí como el jade tiene chakra corazón, ¿sí?, tiene en la nariz, tiene hasta cierto punto en la parte del cuello, que es la expresión, y la parte del tocado, ¿no? Y un símbolo, que lo vamos a ver más adelante, en la parte superior. Respecto al hecho de que también empleaban materiales georresonantes como los cuarzos, ¿sí?, o como la combinación en lo que serían piedras de tipo volcánico,
estas piedras, pues podría ser granito, podría ser un tipo de mármol o etcétera, que tuvieran esa capacidad de georresonar para poder estimular cargas electromagnéticas, ya sea en positivo o negativo, negativo por el interior, positivo por el exterior, y puedan formar una espiral toroidal alrededor de la pirámide y que esto pudiera servir como antena cósmica. Entonces vemos esta foto que nuestro amigo el Barbudo nos regaló hace ya algunos años, de una familia que fue de turista a Chichén Itzá y accidentalmente en un día de estos nublados tomó esta foto en donde está bajando este rayo y que está comprobando que las pirámides efectivamente eran antenas. Sí, y ahí está el ejemplo claro precisamente de esa tecnología que todavía no hemos identificado, porque vamos, ese rayo no es fortuito, no es al azar, fue provocado porque adentro de la pirámide hay algo, un mecanismo, algo de ingeniería, alguna tecnología que desconocemos. Y de hecho es mucho más avanzado de lo que pensamos, porque estamos hablando ya de nanomateriales, Carlos, y ahorita lo vamos a ver. Hay situaciones que todavía nos falta mucho por comprender y asimilar conforme nos vayamos deseuperizando. Bueno, quiero hablar, hablando de pirámides, y tenemos el caso de la pirámide de donde encontraron a Pacal, ¿sí? Al rey Pacal, que no es un rey, sino más bien el concepto sería hoy le decimos Tlatoani, como decían los aztecas o los mayas, y este hombre era un iluminado, era un hombre muy sabio porque llevó al pueblo a la prosperidad. Entonces se dice que la pirámide pues es una tumba o es un mausoleo, lo cual es falso. Porque si nosotros adentramos dentro de la cosmología de los hombres del Maya, encontramos que el Maya piensa que todo lo que existe tiene conciencia, desde un átomo, una piedra, los 4 reinos, sí, un vegetal, un animal, un ser de luz, y tienen conciencia. Entonces, cuando ellos conservan su cuerpo, que lo albergó cuando él estaba vivo, ellos saben que el cuerpo tiene memoria, y aunque ese cuerpo se desintegre, esa memoria prevalece a través de sus restos, ¿sí? Llámese moléculas, llámese átomos, llámese materia orgánica o llámese materia inorgánica, esa memoria prevalece. ¿Cómo tomar esa información y amplificarla para expandirla en el cuerpo? Pues a través de una pirámide. Entonces, ¿qué hace la pirámide de Pacal? Pues a través del fenómeno de georresonancia, ¿sí? Que se convierte en un gran tambor de piedra. Entonces, expande estas frecuencias a nivel atómico molecular, las toma como centro de memoria y luego las amplifica y luego las expande. Entonces, ¿qué es la pirámide de Pacal? Pues es una máquina geoamplificadora de frecuencia experiencial de Pacal. Esa sería mi definición tecnológica. Entonces, podemos discutir horas acerca de la lápida, que muchos hablan, le dicen el astronauta, porque pues parece un astronauta en posición para subir al cielo. Pues los arqueólogos obviamente discrepan de esto, porque pues dicen que representa el nacimiento del maíz en el vientre, y bueno, tiene todo un simbolismo. Pero si lo vemos desde el punto de vista maya, pues aquí ya estamos hablando de una conexión cósmica en varias dimensiones, porque pues obviamente aquí tiene parte del solquín maya, así como ciertos glifos que indican formas pensamiento que nos conectan a diferentes dimensiones. Entonces, que finalmente representa un astronauta, yo diría que sí. Que sea físico o no físico, eso sería la discusión, Carlos. Pero pues definitivamente la lápida sí es una especie de CD o de disco flexible en piedra que le permitía conectarse
a lo que es el vitral estelar que conecta con el centro galáctico, ¿sí? Y las estrellas, ¿sí? Eso es lo que veo. Como te comentaba, en los Estados Unidos, el profesor Ray Hernández, junto con otros profesionistas a nivel doctorado, han determinado, han concluido que aquellas personas que pueden tener acceso a otro nivel están teniendo otra conciencia. ¿Cómo se accede a ese otro nivel? Bueno, una de las posibilidades que menciona el doctor Hernández es a través de los viajes astrales. Entonces, entonces esas personas que pueden realizar esos viajes están en otro nivel de conciencia. Y por lo tanto, pues los mayas sí llegaron a esos niveles que muchos de nosotros en el siglo XXI todavía no tenemos ese siguiente paso. Bueno, la siguiente ilustración, Guillermo, por favor. Sí, definitivamente, mira, la tecnología maya se extiende en muchos aspectos que la gente ve como ceremonias y que muchas veces el clero en la antigüedad lo persiguió y lo juzgó, y muchos pues chamamanes, hombres de conocimiento, científicos de las culturas prehispánicas, fueron quemados en la hoguera por ejercer este tipo de prácticas ancestrales que pues sí, a través de un tambor y la resonancia que produce un tambor se pueden producir fenómenos paranormales. A mí en lo personal quiero compartirles aquí este experimento que llevamos a cabo aquí en Alemania en una ceremonia. Existe algo que aquí arman y hacen los alemanes que le llaman Mother Drum, que es un tambor madre, la traducción. Y aquí estamos en un círculo celta, en donde tiene piedra de granito. La piedra de granito es sílice mezclado con cuarzo, entre otras cosas. Entonces tiene resonancia, porque sabemos que cuando el cuarzo se comprime y se expande, emite cierta diferencia de potencial y ciertas frecuencias. Y el sílice pues, es un semiconductor, que cuando está dopado se puede comportar como un conductor eléctrico o como un aislante eléctrico, dependiendo del caso, con lo que se hacen los transistores y la base de la electrónica actual. Entonces, a través del Model Drum se estimula el centro del círculo de piedra. Nosotros debajo del Model Drum ponemos un plato con el juego de pelota y el solquín maya. El juego de pelota representa la dualidad. Ahí estamos colocando un material que le llamamos GANs, o son sulfatos, ¿sí? Que en este caso pues, es sulfato de cobre, entre otro tipo de sulfatos, ¿sí? Y ponemos agua. Entonces, esta agua, es importante mencionarlo. Yo tengo aquí un agua, por ejemplo. Esta agua, decimos agua de alto poder, pero esta agua viene de un cenote. Este cenote está ahí en la Riviera Maya, en la parte muy cerca de la gruta de los 13 cenotes, ¿sí? Entonces, esta agua se trabajó durante toda una noche con 72 personas en el cenote nadando para recibir el primer rayo cósmico en 2012, que fue por ahí más o menos de noviembre de 2012, se hizo ese trabajo. Y este tipo de agua se le puso al disco de cobre para que resonara con el tambor y al mismo tiempo con el tambor terrestre que formaban las piedras celtas. Yo estaba yo parado en una de las piedras del círculo celta y empiezo a tocar mi tambor con el tono del tambor madre en esa ocasión, ¿sí? Y pues me conecto con la frecuencia, con el tono. Mira, se quiero mostrar aquí. Aquí está el tambor.
Entonces empiezo a tocar el tambor y entro en resonancia con ese tambor, ¿sí? Entro en resonancia, ¿sí? Y entonces, cuando entro en resonancia con ese tambor, mi señora me toma la fotografía y salió esto. Esa fotografía no está alterada ni editada, ¿sí? Se ve un aura alrededor de mí, un aura que se forma de luz. Es porque entro en resonancia con el tambor, que a su vez está en conexión con el solquín y con el agua, y que a su vez está en conexión con el círculo celta. Se cierra el circuito toroidal, circula a través de mí esa energía toroidal y que provoca luminiscencia, ¿sí? Eso es lo que hacían los mayas todos los días. Todos los días lo hacían los mayas. Imagínate el nivel de manejo energético que no alcanzaban ellos. Sí. Estoy hablando de todos, no de una persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves el experimento? Muy interesante, y estamos hablando, o estás hablando de frecuencias, estás hablando de sonidos. Déjame contarte pues una leyenda aquí en México. Hay en la parte de Xochimilco, hay uno de los, digamos que, grupos indígenas de mesoamericanos que se llaman los chililicos. Suena curioso, ¿no? La palabra chililicos, pero así están nombrados. Y lo que ellos hacían, te estoy hablando de tiempos prehispánicos, están reconocidos como sabios, los sabios de los chililicos. Todavía, cuando menos hasta el siglo pasado, esto pues ya hace 24 años, había yo tenido el conocimiento que existían algunos de los descendientes de ese grupo. Pero ¿qué es lo que hacían? Pues resulta que ellos tenían, no sé si llamarle poder o no sé si llamarle precisamente lo que estamos hablando en estos momentos, de mover rocas a través del sonido, de mover rocas gigantes, de una tonelada, de cientos de kilos, y transportarlas. Pero según la leyenda, entonces lo hacían a través de flautas y de sonidos. Y según la leyenda, que muchas de las rocas que utilizaron los aztecas para hacer la construcción de sus templos, le pedían a los chililicos que transportaran esas rocas, que era imposible de transportarlas. Entonces, con el don, la tecnología que ellos conocían de sonidos, transportaban esas rocas enormes. Y todavía llega la leyenda, hasta siglos después, cuando se empieza a construir la Catedral de México, que duró la construcción más de 200 años. Y la leyenda dice que se les pidió ayuda a los chililicos para subir esas campanas enormes que tiene nuestra catedral actualmente. Aquí, pues, como te digo, es una leyenda, pero sin embargo, hace referencia a una cuestión que tú mencionas. El sonido, la frecuencia, crea entonces posibilidades que desconocemos todavía. Sí, definitivamente, Carlos. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Yo recuerdo esta leyenda de los monjes tibetanos, ¿no? Que llamaron a uno de los soldados de aquí de Alemania que fueron al Tíbet a investigar por órdenes del mero mero, y que empezaron a entonar mantras, ¿sí? Sonidos armónicos, y que pudieron mover una roca de varias toneladas de una parte superior, la pudieron bajar.
Entonces, definitivamente esto del sonido va junto con pegado, lo vemos en cada ceremonia prehispánica, se utiliza el caracol. Tengo aquí la fortuna de tener un caracol de México que está grabado, ¿sí? Tiene grabados aztecas, y pues el caracol, como tiene la relación de Fibonacci, las frecuencias que emite pues son de acuerdo a la estructura de la geometría sagrada. Entonces esos tonos pues van de acuerdo a frecuencias que van con la relación de Fibonacci. Entonces, tenemos mucho que compartir. Definitivamente, el folclore mexicano nos señala desde la antigüedad, desde nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y abuelos de abuelos, nuestros ancestros, nos hablaban de seres de luz, y de ahí salieron las leyendas de las brujas, ¿no? Mujeres que eran capaces de transformarse en bolas de luz, ¿sí? Yo les voy a compartir una historia personal de mi familia. Fíjate que mi abuela, de parte de mi mamá, era muy, muy enfermiza. Todo el tiempo estaba enferma. Nosotros decíamos que era un poquito hipocondríaca. Pero yo no sabía la historia que después mi mamá me compartió, que su abuela le compartió, o sea, su bisabuela, ¿sí? La mamá de su mamá. En aquel entonces, pues se acostumbraba mucho tener la milpa, y hasta el fondo de la milpa tener los cuartos donde dormir, que venían por ahí de las tribus otomís de Toluca, y al frente ponían lo que era la cocina y el comedor, donde comían, pues, donde se ponía el fogón, la cocina, el comedor. Entonces, pues, las mujeres todo el tiempo estaban cocinando, preparar la comida para ese día y para el siguiente día, para que los hombres pudieran ir a trabajar la milpa, ¿no? Entonces, mi abuela era bebé y se quedó dormida en uno de los cuartos. Entonces empezó a chillar, pero como si se hubiera caído de la cuna o de la cama, pues, de lo que tenía ella, donde dormía. Entonces empezó a gritar, así como si se hubiera lastimado, y pues se miraron entre las mujeres y dijeron, pues, ¿quién va? ¿Quién va? Pues mi tatarabuela dijo, pues yo voy. Y entonces pues ya fue atravesando la milpa, dice que atravesaba un riachuelo por ahí, atraviesa el puente del riachuelo, ¿sí? Va, y en el momento que abre la puerta que da a donde está la bebé, sale una bola de fuego, como ella lo describe, ¡pum!, la tumba, y ella tirada en el piso, ve cómo la bola de fuego vuela hacia el cielo y se pierde en el cielo. Entonces obviamente ella entra, estaba la bebé ahí llorando, ya la toma en sus brazos y pues le intentan ahí con hierbas limpiarla, pero dicen que se la chupó la bruja. Sí. Y vete a ver, pero sí, yo recuerdo que mi abuela todo el tiempo estaba enferma porque dicen que se la chupó la bruja. Pero así como hay seres que dicen que chupan energía, hay seres que dan energía, hay seres que curan. Y por ejemplo, le quiero compartir esta foto que algunos de nuestros amigos que trabajan ahí en los focos tonales nos hicieron el favor de compartir, ¿sí? Los focos tonales de Guadalajara, y hay varios focos tonales que se extienden a lo largo del país, en los chakras de la tierra, y que estos seres de luz son capaces de curar gente a través de su energía. Entonces, que se pueden captar solo a través de las cámaras, algunos solo a través de cámaras infrarrojas, otros directamente, pero que nosotros como mexicanos, nuestro folclore nos dice existen, y existen no solo hoy, desde antes de nosotros, con nuestros abuelos y tatarabuelos prehispánicos, ellos ya tenían conciencia de estos seres y trabajaban con ellos en conciencia. Yo te quiero compartir, don José Carmen García Martínez, creador de las verduras gigantes. Él me compartió que en el mundo astral existían seres de luz que utilizaban computadoras de luz que podían procesar matemáticas 10,000 veces más rápido que lo que nosotros procesamos. Y a través de eso, él podía hacer sus cálculos para poder hacer llover. ¿Cómo ves? Fíjate, me mencionas otra cuestión de que hay en otros pueblos, la cuestión de esos seres de luz. Y esos seres de luz, pues, están desde tiempos bíblicos y continúan.
Entonces, esto es algo que la humanidad ha vivido a través de ellos, pero que no los ha sabido aprovechar. ¿Me recuerdas en la antigüedad esta historia de los Caristus, que dicen las sociedades secretas, que dicen que vienen de Júpiter, que ahí tienen su base, y que son seres de octava y novena dimensión? Chico Javier, si no me equivoco, tenía contacto con ellos, entre otros contactados, que tienen contacto con seres lumínicos o seres de plasma o de tipo plasmoide. Entonces es interesante ver que nuestros ancestros ya conocían este tipo de seres y dialogaban con ellos todo el tiempo y trabajaban con ellos todo el tiempo. Hablando de tecnología, quisiera compartir que el mexicano siempre ha tenido en la sangre esta aplicación tecnológica. ¿Sí? Por ejemplo, hoy vemos cómo pueden hacer durar más tiempo las rosas, ¿no? Pues, las clavan en una papa. Y es bien sabido que la papa pues tiene una gran capacidad de generar energía eléctrica o energía electrobiótica. Entonces pues clavan lo que es la rosa en la papa y vemos que la rosa dura mucho más tiempo, mucho más que tenerla en un florero, ¿sí? Y ellos ya tenían este conocimiento heredado desde cientos y cientos de años atrás. Entonces, este tipo de tecnología no era improvisación, era conocimiento aplicado a la acción. Por ahí más adelante voy a pasar dos cuadros donde yo descubrí cuando fui a Cacastla. Cacastla, recuerda que está en la parte muy cercana a la Ciudad de México, que es precisamente donde está el estado de Tlaxcala y que está también cercano a Puebla. Y ahí descubrí una especie en las pinturas, porque las pinturas de Cacatla son de las más importantes en México, aparte de las de el sureste con los mayas, ¿no? Pero bueno, seguimos con tu siguiente ilustración y voy a mencionar esa tecnología que encontré ahí en esos muros de Cacastla. Mira, es importante hablar de este tipo de cruces que aparecen en todas las culturas prehispánicas, desde los mayas, aztecas, olmecas, zapotecas, norte y sur, ¿no? Y que este tipo de representaciones se encuentran también en petroglifos, con los Hopis y pues, mucho más adelante en todo el sur de los Estados Unidos, en muchas partes de Mesoamérica. Entonces, es importante entender la cosmovisión de esto, era que la combinación precisamente de los cuatro elementos y de todos los reinos se materializaba precisamente en el quinto elemento. Estamos hablando del plasma, el cuarto estado de la materia, y que era llamada la quinta fuerza galáctica, ¿no? El plasma líquido, que dicen el plasma líquido es agua, ¿sí? Que contiene la nube en como nanoelementos. Y que una vez se puede retirar, digamos, toda la humedad de esa esencia y se puede materializar en estado físico, lo cual hoy se rumora que es como un GANS, que es un término científico de un doctor en física nuclear de origen iraní, que estudió en Londres, en la Universidad de Londres, y que después fue perseguido por esta teoría que él ofrece acerca del plasma. Ha tenido 2 o 3 atentados en su vida y actualmente está trabajando en Sudáfrica. El humus es bien conocido también cuando se habla del humus de oro, por ejemplo, que se dice que es el elixir de la vida, que utilizaban los Anunnakis. Y esto creo que es una de las tribus más interesantes en lo que corresponde a la parte norte, en lo que corresponde a Aridoamérica, porque los Hopis en sus pinturas rupestres recuerda que dibujaban unas especies de cuerpos amorfos, pero que eran hormigas
y hormigas porque vivían dentro de la tierra. Pero ¿por qué lo menciono esto? Porque yo encontré en Durango, en mis últimas 3 visitas que he realizado, que las pinturas rupestres que se realizaron al norte de la ciudad de Durango hacen una semejanza increíble con los dibujos de las pinturas rupestres de los Hopi. Entonces, quiere decir que la cultura que estuvo aquí en México tuvo o contacto con los Hopi o también tuvo contacto con esos supuestos seres hormiga. Entonces, quizás, pues más adelante hablemos también sobre los Hopi porque los has estado mencionando muchas veces. Sí, definitivamente se están revelando conocimiento actual que obviamente la parte científica europeizada no reconoce. Por mencionarlo rápidamente, el fenómeno de hojuelos, que independientemente qué es falso y qué es verdadero, es un fenómeno que es real. Está ocurriendo en torno a las lápidas que se han encontrado. Este escritor español, J.J. Benítez, escribió un libro en torno a este tipo de lápidas. Sabemos que muchas son prefabricadas actualmente y pues ahora sí que mi respeto a los artesanos porque hacen un buen trabajo. Regresando al tema de los nanomateriales, ¿sí? Los mayas, los aztecas, los zapotecas, los olmecas, todas las tribus utilizaban nanomateriales en todas sus construcciones, en todas sus edificaciones, en todas sus ceremonias, hasta en la pintura que se ponían en el cuerpo, utilizaban nanomateriales. Para la guerra, para la paz, para la sabiduría. Los mismos escribas mayas se tatuaban, no permanentemente, pero para hacer una ceremonia de tatuaje con pinturas mayas, que eran nanomateriales, para estimular estados de conciencia mayor, lo que llamamos estados de conciencia alterados. Actualmente esto se conoce como GANS, que es una teoría que está impulsando este científico iraní que estudió en la Universidad de Londres, Keshe, se apellida Keshe. Son plasma en polvo, según este científico. El cuarto estado de la materia en polvo. Entonces, básicamente, don Carmelo me describe estos materiales que utilizaban los mayas, pero ellos no le decían GANs, ellos le decían sulfatos, ¿sí? Que él decía que los fertilizantes del futuro eran sulfatos y él hacía llover con discos de sulfato y que las construcciones en las pirámides utilizaban como cemento sulfatos, ¿sí? Entonces, el sulfato se fabrica en torno a un proceso electrolítico donde se tienen dos metales diferentes y se crea a través de una solución salina un efecto, como lo dice, electrolítico, y es una batería, es el principio de una batería. Entonces se empiezan a fabricar un polvito en la parte del fondo de la vasija y entonces se extraen estos materiales. Los mayas ya lo hacían de una manera más natural, pero lo hacían. Entonces, este tipo de materiales sirvieron mucho en la antigüedad para hacer pues las edificaciones, no solo las pirámides, también las escuelas, también los centros de reunión, todo estaba energizado y producía energía de las paredes, del piso, de los techos, de todas partes. Ahora, quiero mencionar que ellos eran conscientes de todos los fenómenos naturales y los aprovechaban en torno a su conveniencia. Aquí estamos en la Peña Bernal, un 21 de marzo, en un equinoccio de primavera. Creo que fue precisamente el del 2011, 2012, si no me equivoco. Estamos en la Peña Bernal, al amanecer, después de pasar toda la noche en ceremonia, y vemos cómo conforme va saliendo el sol, se empieza a nublar, y se nubla todo el horizonte. Entonces eso denota que ocurre un fenómeno natural que los mayas ya conocían, que los aztecas, que los ancestros ya conocían, los olmecas, los zapotecas y todas las tribus nativas,
conocen este fenómeno, que saben que el sol al salir ioniza el agua y el agua flota, no hierve, no, no es un vapor de agua, es un vapor de plasma de agua, ¿sí? Clatratos. Un clatrato es un cristal hecho de agua y que al momento de flotar se convierte en un corbato, ¿sí? Entonces, los antiguos reconocieron que la neblina que se formaba al amanecer eran corbatos y que estos manejan grandes cantidades de información y también formas de vida. Por eso, cuando hablamos de la hora del chamamán o la hora del chamán, es cuando recibíamos con las manos los caracoles y los tambores el amanecer, y cuando despedíamos en el atardecer al sol, se produce un fenómeno similar, también con las manos, ¿sí? Con los tambores, con los caracoles. Entonces, este tipo de fenómenos, pues no es que fueran venerados, eran aprovechados para jalar toda esa energía. Entonces, pues podemos ver que este tipo de niebla se utilizaba también en las ciudades mayas. Por ejemplo, ahí en lo que es Querétaro, en la Sierra Queretense, está el complejo de Ranas, ahí hacia la Sierra Queretense. Y en ese complejo de Ranas está en una parte muy alta, donde seguido entra la neblina y empieza precisamente a energizar pues todo el complejo piramidal. Esto se aprovechaba definitivamente para iniciaciones, pues no solo de tipo chamánico, sino que se utilizaba para iniciaciones pues de todo tipo, ¿sí? Para la salud y para poder platicar con otras entidades, etcétera. Entonces, pues estamos en eso. Bueno, entonces, mira, estábamos quedándonos en la experiencia de la Peña Bernal y que existe el complejo de Ranas de las pirámides ahí hacia la Sierra Queretense, que está muy alto y que ahí prácticamente todas las semanas está llegando la niebla de toda la sierra y Sí. energiza con esa niebla del amanecer y del atardecer este complejo piramidal y que era precisamente un centro de iniciación no solo para los chamanes, sino para los curanderos, para toda la gente que iba ahí a iniciarse en la conciencia, iban a Ranas precisamente para iniciarse. Entonces vemos que la tecnología era muy avanzada en nuestra comprensión. La tecnología piramidal era de una forma, eh, es muy extensa porque la pirámide es un georresonador, Sí. ¿sí? Hacia las 7 direcciones. No nada más son 4 direcciones. Mira, aquí tengo un modelo. Entonces vemos que en la pirámide no solamente tiene las 4 direcciones, ¿no? Sino que tiene la parte superior, inferior, ¿sí? Ahí son 4, 5, 6. Y la parte del centro, que es donde se forma una esfera de plasma, en el centro piramidal, y se hace espejo en la parte de abajo, porque las pirámides funcionan en dos sentidos, ¿no? En la parte, en una contrapirámide, que puede ser energética nada más, o puede ser física, como se estima que está en Egipto, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías todavía tenemos mucho que aprender, Carlos. Y en México se cuenta la leyenda del arma secreta de los aztecas, que tenían un complejo piramidal en toda la cuenca del Valle de México y que si activaban este complejo piramidal podían eliminar cualquier forma de vida dentro de ese radio, de donde estuviera lo que estuviera dentro del complejo piramidal. Cuando ocurre la caída de Tenochtitlán y que después los españoles conquistan, se menciona la leyenda que hubo un grupo de guerreros que querían activar esta máquina. Entonces, estaban recorriendo todo ese complejo piramidal alrededor de Valle de México y le estaban activando pirámide por pirámide, pirámide por pirámide, pero iba otro grupo de guerreros que no querían sacrificar a sus familias, porque todo lo que tiene vida iba a morir dentro de ese radio, dentro de ese círculo, hasta que los alcanzaron cuando estaban a punto de ya cerrar el circuito
hubo una confrontación entre los que querían y no querían, y finalmente perdieron los que querían hacerlo, y pues salvaron la vida de sus familiares, pero entregaron el reino a los españoles. ¿Cómo es esa historia que se cuenta popular dentro de los ancestros, ¿no? El arma secreta de los aztecas. Hay muchísimas más historias que nos hacen falta de contar, tú a mí y yo a ti. Así es que yo quisiera hacer una pausa y continuamos en una nueva grabación. Yo por el momento te agradezco nuevamente todos tus conceptos y tus enseñanzas, porque creo que pues son nuevas para muchos de nosotros. Muy bien, Carlos, un placer como siempre, y pues aquí estamos en la mejor de las disposiciones para compartir. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, Guillermo, y hasta pronto. Gracias, y no olviden un like, compartir, ¿sí? Y suscríbanse, por favor, para que esto pues llegue a muchos más en el mayor de los propósitos. Perfecto. Gracias.